Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, por favor. Mateo capítulo 16. Y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 16. Y comenzando nuestra clase, identificando la voz de Dios. Identificando la voz de Dios en nuestro curso PS 240, escuchando expositivamente. Y vamos a utilizar este pasaje donde Pedro y Jesús hay un diálogo. Y aquí tratamos de nuevo el mismo párrafo de la introducción como la semana pasada para entrar en otras áreas de aprender a identificar la voz de Dios. Muchos viven a través de las circunstancias de su vida. Y lo que quiero decir con eso es que tu vida está dirigida, lidiada y gira alrededor de lo que está pasando todo el tiempo. Dios nunca nos llama a nosotros a vivir nuestras vidas a través de las circunstancias. Dios usa las circunstancias muchas veces en nuestra vida porque no estamos escuchando. Eso es lo que sucede. Y porque nos encerramos y no escuchamos, Él tiene que usar otras maneras, otros métodos, otras formas para tomar nuestra atención, si es que somos honestos. Y por esa razón, las circunstancias que son variadas, ¿no? Muchas veces lo vemos como algo de casualidad, un accidente, un ataque del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esas cosas suceden regularmente en nuestra vida, debemos hacer la pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es simplemente porque el diseño para el creyente, su diseño original para el creyente que ha nacido de nuevo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en su persona, ya está capacitado para oír la voz del Espíritu y la voz de Dios. Pero como no ha finalizado, no ha afinado, no ha desarrollado esa capacidad, Él tiene que usar las circunstancias para tomar nuestra atención. Ese es el tema aquí. Vamos a tratar Mateo capítulo 16 y note bien versículos 21, 22 y 23. Dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo le informa por qué es lo que va a suceder. Y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle en versículo 22, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. En versículo 23, pero volviéndose, él dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos a rezar en nuestras separatas, por favor, y rezar a la parte esta y ponerlo en su contexto. Tú sabes, de semana en semana lo que pasa, nosotros estamos involucrados en 15,000 otra cosa y se nos olvida de que estuvimos tratando la semana pasada. Note bien, comenzamos de nuevo aquí, identificando la voz de Dios en sus separatas, ¿no? Y la gente a menudo me pregunta siempre: ¿cuándo escucho a Dios, no? Cuando escucho a Dios, ¿cómo sé si es Dios quien habla o alguna otra voz? Es interesante que esta semana me hicieron esa pregunta otra vez. Es una pregunta común, es común. Note bien, le he pedido al Señor que me dé dirección, pero es como si escuchara dos voces. Eso es una experiencia común entre muchos, ¿no? ¿Cómo sé si Dios es a quien escucho o si Satanás está involucrado? O solo estoy hablando consigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. O es solo mi conciencia jugando conmigo. O es que Dios está tratando de penetrar. Estas son preguntas comunes que se escucha regularmente en la iglesia de parte de los creyentes. Ahora, como pastor, esto nos asusta a nosotros. Pero tenemos que estar un poquito calmaditos y hablar con la persona. Porque lo que la persona te está diciendo y no se da cuenta, que no ha aprendido a oír la voz de Dios.
no ha identificado la voz de Dios, porque no invierte suficiente tiempo en la palabra de Dios. Es una persona que se mueve por sus circunstancias. Ahora, como esa es una experiencia común, no importa qué cultura, qué idioma y qué país, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la vida es una vida llena de circunstancias. Mira, por un lado de la moneda eso es una mentira, por el otro lado de la moneda eso es una verdad. Depende cómo usted se encuentra, en qué lado. Porque para el creyente verdadero, ¿no? Genuino, que ha desarrollado, que ha madurado, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Nunca se mueve por las circunstancias, se mueve por los principios de Dios. Porque las circunstancias pueden ser una trampa por un lado a la moneda de parte del diablo para desviar su camino, o puede ser la manera en cómo Dios tiene que forzarte, escuchar y ver lo que está pasando en tu vida para traerlo de nuevo en el camino correcto. Una vez más, ¿qué lado de la moneda nos encontramos? Esa es la parte que tú y yo tenemos que identificar, ¿no? Mira, para uno que si está lloviendo, uno se está quejando que, mira, se me está hundiendo la casa. Para otro, está celebrando que por fin llegó las lluvias para su chacra, su campo, ¿no? Eso depende cómo tú ves las cosas. Nota bien, esas son preguntas legítimas que necesitan ser respondidas. Identificar quién está hablando es esencial si queremos escuchar con precisión. Ahora, aquí en Mateo capítulo 16, Jesús dijo a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser asesinado, ¿no? Y luego resucitar al tercer día. Él aclara bien por qué él tiene que ir. Ahora, te recuerdo que para este punto, en la caminada de Jesús con sus discípulos, ellos no habían captado el por qué él insistía en ir a Jerusalén. Y él se lo dice, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y también dice de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora imagínese que usted se levanta en la mañana y un miembro de su familia dice, bueno, y declara y hace esta oración. ¿Cómo que usted lo va a recibir? Hoy, mi hija, ¿sabe qué? Después del desayuno voy a ir a caminar de aquí a Lima, donde me van a matar. Eso no entra en la cabeza, me comprende. Ahora, ellos están caminando con Jesús, pero ellos estaban, note que para este punto, en su caminada con el Señor Jesús, todo ha sido una experiencia de evento tras evento, tras evento, tras evento, acontecimiento tras acontecimiento. Ellos vieron esto, pero nunca cantaron el propósito por todo lo que estaba sucediendo. Vieron, escucharon, fueron testigos de una cosa tras otra cosa, pero no captaron todavía el propósito, ¿no? Ellos están encerrados ¿en qué? En las circunstancias, es la única cosa que ellos ven. Sea bueno o sea malo. Ahora, Pedro, aunque con evidentes buenas intenciones, tú sabes que hay muchas cosas que comenzamos con buenas intenciones y termina mal. ¿Así no es? Se sintió ofendido por los comentarios de Jesús y le dijo en versículo 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Esa es la parte que me fascina. No le hizo la pregunta, ¿no? Lo reprendió. Y dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, pero volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nadie aquí nunca ha tenido la experiencia que alguien te ha dicho, quítate de mí, Satanás. Ojalá que no, pero si sucede, te debe de asustar, ¿no? Pero, perdón, acá veía Jesús, no el exterior del hombre, sino el interior donde estaba siendo amordazado por el enemigo. Sí, Jesús vio él vio lo que le faltaba a Pedro a ver. Completamente.
Muchas veces si tú tienes una hermana que es madura y ella hablando con otra hermana que es inmadura y le dice cosas que la hermana inmadura no capta, no entiende. Dice, ¿por qué me acaba de ofender? ¿Por qué me dijiste la cosa tal como me lo acaba de decir? O un hermano maduro con un hermano inmaduro. Y siempre el inmaduro o la inmadura no entiende en ese momento y se enoja. Y siempre es una reacción en vez de una respuesta. Tú sabes que responder a un asunto es muy diferente a reaccionar a un asunto. La reacción tiende a ser dominada ¿por qué? Por sus emociones, sentimientos y pensamientos de ofensa, ¿no? La persona que responde dice, bueno, me cayó feo. La hermana Carla me dijo así, así, pero ¿por qué me lo dijo? Déjeme pensar. Hay algo de verdad que ella me dijo ahí. La persona que aprende a responder dice, ok, ella me dijo así, 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 así. En otra palabra, estoy buscando el contenido, lo que usted me ha dicho, no la forma como lo ha dicho. ¿Me comprende? Pero la persona que reacciona no escucha el contenido, solamente está enfocada en la forma. ¿Me comprende? Y eso es lo que sucede muchas veces entre nosotros como creyentes. ¿Me entiende? Ahora, y sucede todo el tiempo en el mundo. Tú vete en la calle y tú vas a descubrir eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que aprender a sobrevencer esos asuntos. Y es cuando tú descubres que estamos dominados más por nuestros sentimientos y pensamientos. Porque mira, tú puedes tener 50 años de edad. Tú puedes tener 40, 30, 50, 60, etcétera, etcétera, etcétera. Y ser considerado una persona mayor, adulto, ¿no? Pero emocionalmente somos niños. Esa es una combinación peligrosa, muy, muy peligrosa. Y es por esa razón donde yo quiero llevar hablando de estas circunstancias, ¿no? Mira bien. Ahora, en este pasaje puede ver la diferencia, ¿no?, entre la voz de Dios y la voz de Satanás. El dilema de Pedro en este caso es también el nuestro. Podemos buscar la mente del Señor acerca de las decisiones que tenemos que tomar con respecto a nuestras familias, al respecto con nuestras finanzas, con respecto a nuestras vocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es posible que estemos comprometidos a hacer lo correcto, así que comenzamos a orar. Ahora, hoy sentimos que debemos movernos en una dirección, pero mañana sentimos que debemos movernos en la dirección opuesta. Parece como si la voz que escuchamos nos dijera algo diferente cada día. El resultado es nuestra frustración y confusión. Nos preguntamos cómo podemos saber positivamente la voz de quien escuchamos. Jesús dejó claro en Juan capítulo 10, versículo 27, que la experiencia normal del creyente es escuchar a Dios con precisión. Ahora pregunta, ¿cuántos de nosotros escuchamos la voz del Señor con precisión? Muy pocos. ¿Por qué? Ahora, eso es lo normal, ¿no? Pero no debe ser la norma. La norma es escucharlo con precisión. Por esa razón, alguien le dice, Belisario, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y el hermano se le queda mirando y dice, ok, y va a hablar con Ángel y dice, hey, me dijeron esto, ¿qué tú piensas? Y luego él va con el otro hermano, ¿qué tú piensas? Porque no escuchó con precisión. Ahora, hay razones por qué esas cosas suceden. Pero eso es lamentablemente la norma dentro de la iglesia muchas veces, particularmente hoy en día. Ahora, pero Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como le dije al principio, si la hermana Carla me dice tal cosa, yo quiero aprender a oír la voz del Señor en la voz de ella. ¿Qué es lo que ella me está diciendo? ¿Quién me está hablando?
Pero lo que sucede, me enfoco en la voz de ella solamente y no aprendo a oír la voz del Señor en la voz de ella. Yo le digo muchas veces a los esposos, aprende a oír la voz del Espíritu Santo en la voz de su esposa. Pero como nosotros somos tercos, hablando de los hombres, yo soy el macho, ¿no? Yo soy el hombre, yo soy la cabeza, ya parece un bruto. ¿Entiendes? Creemos que se la sabemos todas. Y cuando tú tienes ese síndrome de que se la sabe toda, tú tienes problemas. ¿Entiendes? Y viceversa. Si nosotros como creyentes caminamos, si es que caminamos en el Espíritu, mayúscula, ¿no? En la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entendemos el significado de la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nos llene y viva su vida a través de nosotros. Entonces debería ser fácil para nosotros distinguir si la voz que escuchamos es de Dios, de la carne o del diablo. El caminar natural de los creyentes, aquí lo tengo subrayado, ¿no? Llenos del Espíritu y comprometidos es tal que cuando Dios habla podemos identificar su voz. Algunos cristianos maduros han tenido la experiencia en escuchar a Dios y pueden distinguir entre la voz de Dios y la de otro. Para otros, ¿no? Especialmente los jóvenes cristianos, es un problema un poco mayor. Una oveja que ha estado con un pastor durante muchos años está mejor que equipada para escuchar la voz del pastor, ¿no? Pero eso no es cierto para el cordero recién nacido. Ya que sabemos que las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos los creyentes, sean jóvenes, sean maduros, sean viejos, deben subrayar, deben discernir claramente la voz de Dios. Esa es nuestra responsabilidad porque ya estamos capacitados para hacerlo. Vemos algunas pautas bíblicas que nos ayudarán a determinar la mente de Dios a medida que examinamos lo que parecen ser voces contradictorias. ¿Te recuerdas que la última vez estuvimos hablando de, 1, coherente con la palabra? ¿Te recuerdas eso? Estuvimos hablando de eso. 2, conflicto con la sabiduría humana. 3, choque con la naturaleza carnal. 4, desafío a la fe. 5, valor. 6, revisión. Hoy llegamos al número 7, los efectos en otras personas. Los efectos en otra persona. Mira, a mí no me importa. Tú y yo siempre vamos a tener un impacto en la vida de otra persona. Es la realidad. Tú y yo somos seres humanos. Es imposible que nosotros no tengamos impacto, influencia uno con los otros. Eso es imposible. Aparte que estamos muertos. Su actitud, su forma, sus acciones, su comportamiento, etcétera, siempre va a tener un impacto en la vida de otras personas. Y viceversa. Para lo bueno, para lo malo. Ahora la pregunta es cómo es que tú defines lo bueno y cómo tú defines lo malo. Y si somos egoístas y inmaduros y nuestras emociones, siempre va a ser malo, conforme a nuestra perspectiva. Vamos a ver qué significan los efectos en otras personas. A Dios le preocupa la influencia y el testimonio que nosotros como creyentes tenemos sobre otras personas. Si hay una dureza o crudeza hacia los demás en lo que escuchamos, entonces no es de Dios. Ahora, Dios nunca habla de nuestra vida. Yo creo que esta es la parte que nos cuesta a nosotros captar. Tú sabes que mucha gente viene a la iglesia con el mundo rodea alrededor de ¿quién? De mí, del yo, ¿no? Y muchas veces las personas llegan a esa institución conocida como la iglesia, es lo que yo voy a recibir, lo que yo voy a recibir. Nunca vienen con la idea de lo que yo voy a dar. Y luego hay aquellos que se creen que son súper maduros, y pueden ser, y dicen, bueno, yo no necesito la iglesia. Yo no necesito esto y esto y esto, porque ya me las sé todas.
¿Ok? El problema es que hay gente que te necesitan a ti. Quizás esa lectura, quizás esa enseñanza, quizás esa prédica tú no la necesitas, pero quizás el hermano a la par tuya, la hermana a la izquierda derecha lo necesita, pero necesita tu persona ayudarlos a captarlo y comprenderlo. Tú no te ves como una persona que te necesita, solamente te ves como una persona que necesitas. ¿Quién aprende mejor? ¿El maestro o el alumno? El maestro, porque él siempre está compartiendo. ¿Me comprende? Sigue creciendo. ¿Entiendes? Los maduros deben aprender a desprenderse, a darse más y más para ayudar a aquellos que te necesitan. Quizás tú crees que tú no necesitas a ellos, pero ellos te necesitan a ti. Yo no voy a tal cosa porque no lo necesito escuchar de nuevo. Sí, pero alguien te necesita a ti. Sabe que solamente tu presencia, su presencia muchas veces anima a otra persona. Anima a otra persona. ¿Ya? Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque tenemos impacto en la vida uno del otro. Note bien, Dios nunca habla de nuestras vidas, habla de nuestra redención. ¿Ves? Habla de nuestra sumisión, habla de nuestra crucifixión, habla de nuestra muerte. Habla de amar a nuestro hermano, de llevar las cargas de los demás, de animarnos unos a otros, de no hacer hacer tropezar a los demás. Satanás nos dice que podemos hacer lo que queramos. Que no debemos preocuparnos por los efectos dominantes, ¿no?, de nuestras vidas en otras personas. Nos dice que cada hombre es una isla en sí mismo y que debemos complacer el número uno solamente. ¿Esa no es la mentira de la cultura? ¿No es la mentira de la sociedad hoy día? La persona más importante aquí soy yo. Y así, ahora imagínense, tú tienes 10,000 personas y 10,000 personas piensan igual. Soy yo. Con razón andamos peleados todo el tiempo. No es el núcleo del significado de egocentrismo. Yo. ¿Entiendes? Cuando Dios hable, no solo tendrá en mente nuestros mejores intereses, sino también el bien de todos los involucrados. Él siempre trabaja por el bien de todo su pueblo, no solo de unos pocos. Y ahí está el desafío que tú y yo tenemos. Entro por las puertas de la iglesia pensando que este asunto se trata de mi beneficio exclusivamente. Acá, perdón, ha tocado un tema importante de lo que está pasando en Líbano, en Israel, en el Medio Oriente en concreto, ¿no? Eternamente unos a los otros matándose en guerra, porque es una cosa de cultura, ni siquiera es económico, porque la destrucción es total, es por una cultura. Bueno, la verdad lo que pasa en Israel, ¿ok? Que solo tiene un Dios, todo. Ya, mira, estaba escuchando un reportero noticiero diciendo que este asunto económico, no, eso es la mentira más grande. Palestina recibe cada año 2.5 trillones de dólares de un sinfín de países. El asunto no se trata de económico. Pero ¿cómo es que es el pueblo más pobre que se encuentra? Tú y yo conocemos la palabra, ¿verdad? Corrupción. Aquí nacemos con esa palabra, corrupción. Vivimos toda nuestra vida, corrupción. Nos llevan a la tumba, corrupción, y nada cambia, ¿verdad? O sea, el asunto aquí no es... Aquí hay una guerra celestial, ¿no? Pero se manifiesta, ¿ves?, en la política, en la cultura. Lo peor que nosotros como creyentes es caer en la trampa de reducirlo a cultura, reducirlo a política. Hay una guerra celestial. Te recuerdo cuando estuvimos leyendo este libro de Job,
¿no? Y Job se encuentra en medio de una batalla, ¿no? Entre Dios y Satanás. ¿Me comprende? Es una guerra celestial. ¿Tú crees que los problemas que tú y yo tenemos aquí en Perú es algo cultural y económico? No, hombre. No, hombre. Pero ese es el enfoque, ¿no? Pero es una guerra espiritual. ¿Tú crees que en toda Latinoamérica, en cuanto incluye Haití, que es parte de Latinoamérica, ¿no? El país más pobre de toda Latinoamérica, ¿no? Es Haití, en el Caribe, ¿no? Ese país recibe billones y millones de ayuda económica y es un país destrozado, ¿no? Porque es una guerra celestial. Bueno, igual el tema que estamos hablando, de escuchar, identificar la voz de Dios. Hay gente que viene contigo muy amable, muy amoroso, y tiene un impacto en tu vida y tú lo recibes muy positivamente. Viene otro y te tiene que jalar las orejas y te da una regañada y te cae gordo, te cae feo y no sabe que Dios está usando a las dos personas como un propósito en tu vida. Pero reaccionamos a la forma y ignoramos el contenido. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia de ser emocionalmente neófitos, ¿no? Aunque tengamos los años, somos mayores, pero somos niños emocionalmente. Como le dije al principio, si la hermana Carla me dice tal cosa, y güey, ok, ¿qué me dijo? ¿Cómo tú me lo has dicho? Eso a mí yo lo ignoro. ¿Pero qué me dijo? Hay una verdad y ¿qué es lo que qué es lo que me dijo? Ok, Señor, tengo que enderezar esto y esto y esto. Pero si soy inmaduro emocionalmente, voy a ignorar todo lo que me dijo y me voy a enfocar que me regañó. Bueno, la pregunta lógica es, ¿y por qué me regañó? Yo no conozco gente que se despierta en la mañana, me voy a levantar, voy a regañar milagros. Tenemos que tener una razón por qué. Yo quiero entender el por qué. Pero como tomamos las cosas a pecho y lo personalizamos, nunca escuchamos nada. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú tienes, lo que quiero tratar o intentar de comunicar, que tenemos un efecto en la vida de uno de los otros. Pero tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? El otro día una persona llegó a mi casa y estaba llorando por 3 horas y y yo me quedé escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Yo no lo estaba personalizando, yo escuché y escuché y escuché y después de 2 horas y algo se estaba desahogando y desahogando y se estaba calmando y yo estaba, ajá, porque al fin del día, mira, no me va a afectar personalmente. Pero la persona necesitaba hacer lo que tenía que hacer. Pero tú y yo somos demasiado rápidos para reaccionar. O alguien me dice, ¿sabes lo que dijeron de ti? ¿O sabes lo que te están haciendo? Y está, como decimos nosotros allá, wiri, 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 wiri. Y saben precisamente cómo tomar tus sentimientos, tus emociones en ese momento y darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y luego, en vez de ustedes hacer preguntas, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Tú recibes lo que te dicen y tú vas con la otra persona y te desquita a la otra persona. Y la otra persona ahí, que te lo dijo todo, está detrás de la escena muerto de risa. Meneando la cosa, ¿me entiendes? Por esa razón estamos hablando de este tema, identificando la voz de Dios. ¿Es de Dios? ¿Es de la carne? ¿O es del diablo? ¿Me comprende? Y eso tú y yo vamos a luchar hasta que el día que nos entierran. ¿Por qué? Porque trabajamos dentro de la iglesia y dentro de la iglesia siempre vamos a tener esos desafíos. ¿Te recuerdas cuando estuvimos hablando en la otra clase el otro día, ¿no? Que tenemos el concepto de corpus mixtum? ¿Te recuerdas? Que tenemos gente diferente, distintos niveles.
espiritualmente hablando, ¿no? Están en distintas edades, ¿no? Distintas experiencias. Todos aquí somos distintos, diferentes. Y cuando tú juntas esa mezcladura, por supuesto, por naturaleza, vamos a tener unas explosiones, ¿no? Es como, hay ciertas químicas que tú no puedes unir con otras químicas, ¿no? Porque es peligroso. Bueno, tú no conoces tu hermana, tu hermano al fondo, de dónde ellos vienen. Tenemos que entender que en todo eso tienes que aprender a oír. ¿Quién me está hablando? ¿Es Dios? ¿Es mi carne? ¿O la carne de otra persona? ¿O es el diablo? ¿Me comprende? Vamos a la otra. Paciencia. Esta es la parte que todo el mundo... Yo quiero paciencia ahora. Así no funciona. Así no funciona, ¿no? Mira bien, número 8. Paciencia. En ninguna parte, te voy a subrayar esta parte, en ninguna parte de las Escrituras Dios le dice a nadie que se apresure a tomar una decisión. Cuando tú me dices, tú lo tienes que tomar en este momento de decisión, un momentito. Firme aquí. No. No. Me recuerdo una vez en las montañas de Guatemala, estuvimos bajando y estábamos plantando iglesias allá, trabajando, años atrás. Y estamos durante la guerra civil en Guatemala, que duró como 36 o 38 años. Millones murieron ahí. Y bueno, era jóvenes entonces, tú sabes, no muy inteligente. Y yo me lanzaba, a mí no importa. Me dije, vete a predicar allá. Yo iba a predicar el evangelio. Y la cosa es que entonces, en todas mis locuras y estupideces, Dios me protegió. Pero la cosa es que fuimos y estaba una noche y pasaba un camión y la gente se estaban escapando de una zona de batalla. Estaba en vivo. Eso era una batalla, fuego ahí, tirándose en otro. Móntese, vamos a escaparnos. Y me recuerdo que estaba con el siervo y me dijo, no es una buena idea. Tú y yo nos vamos a esconder aquí debajo de los árboles y vamos a quedarnos aquí. Y literalmente la guerrilla nos pasó a nosotros, literalmente. No nos vieron a nosotros. El siguiente día, en la mañana, bajando la montaña, encontramos ese mismo camión y todos estaban muertos. Por el temor, por el miedo, ¿no? Estaban aterrorizados, tomaron una decisión rápida. Y lo que no entendía lo que le estaba esperando. ¿Entiende? No, yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia donde tú te tienes que apresurar a tomar una decisión. Mire bien. En ninguna parte de las Escrituras Dios le dice a nadie que se apresure a tomar una decisión. Él no opera de esa manera. Cualquiera en el mundo financiero sabe que el éxito no se basa en decisiones rápidas. Aunque puede haber momentos en que lo que necesitamos es escuchar a Dios rápidamente, que es un concepto muy diferente, Dios nunca nos dirá que nos apresuremos a ciegas. Es posible que tengamos que movernos rápidamente, otro concepto muy diferente, pero podemos movernos rápidamente en la voluntad de Dios y aún así no apresurarnos en una situación. Satanás siempre nos anima a actuar de inmediato, porque sabe que si retrocedemos y pensamos lo suficiente, lo reconsideraremos. ¿Cuántas personas han tomado decisiones de las que se arrepintieron por el resto de sus vidas? Note lo que dice en Salmo capítulo 27, versículo 14, por favor. Salmo 27, versículo 14. Dice lo siguiente. Dice, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. ¿Cuántos jóvenes se han enamorado y se casaron muy rápido? Muchos de nosotros, porque se espera de la cultura, se espera de la sociedad, se espera de la familia, se espera de los amigos, se espera de nuestra carne. Espere y terminamos mal. Eso es común. Ahora, ojalá de esas experiencias hemos aprendido algo. Salmo 62, versículo 5.
En Salmo 62, versículo 5, Elías explica, alma mía, espera en silencio. Solamente en Dios puede, de Él viene mi esperanza. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a consultar, hermana Juana, ¿qué es lo que piensa? Pero Juana no es Dios. Hermano, ¿de qué tú piensas? Yo no soy Dios, porque no hablé con Dios. ¿Me comprende? Ve con Él primero. Y tú vas a descubrir muchas veces, vale más esperar. Pero todo el mundo que te rodea te está empujando. Tome la decisión, tome la decisión. No. Así no funcionan las cosas. No. Si sentimos, y note todo lo que estamos hablando de que, muchas veces, porque fallamos en oír la voz de Dios, somos impacientes, porque creemos que vamos a perder una oportunidad. ¿Sabe qué es lo que he aprendido? Se dice, bueno, si no hago tal cosa, me van a correr el trabajo, voy a perder el trabajo. ¿Sabe lo que he descubierto en la vida? Hay otros trabajos. Mi jefe dijo tal cosa. Ok, gracias, chao. Gracias por la oportunidad. Vos no es el único trabajo. ¿Que me va a costar encontrar otro trabajo? Está bien, yo entiendo eso. Pero yo no voy a vivir debajo de la presión y su dedo grande. Eso no lo voy a hacer. Te voy a respetar. Voy a respetar las normas de tu trabajo, de su empleo, sus requisitos. Yo voy a hacer todas esas cosas. Pero cuando tú comienzas a apretar con el dedo grande, a hacer cosas que no están dentro de lo que se espera de mi posición o mis deberes o mis responsabilidades, aquí terminamos. Gracias por la oportunidad, con respeto y me voy. ¿Entiendes? Pero porque nosotros no confiamos en Dios y sentimos la presión de ¿qué? De la cartera, ¿verdad? Tengo que soportar. El momento que tú cedes la primera vez, tienes que ceder la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Entiendes? Porque él o ella sabe, su empleador, ¿no? Sabe que como tú mismo no te respetas, yo no te tengo que respetar. Te voy a seguir empujando hasta donde tú me permites. Yo y mi esposa siempre hablamos de este asunto. ¿Cómo es? Entrenamos a la gente cómo tratarnos, ¿no? Algo así, ¿no? Así, ¿me entiendes? Si la persona viene y te insulta en la cara y tú lo permites, ¿qué es lo que va a hacer la próxima vez? Te va a insultar en la cara, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Y por qué tú crees que se molestan conmigo aquí? Un momentito. ¿Yo te traté así? Un momentito. Tú entrenas a la persona cómo tratarte. Pero muchas veces, no quiero el conflicto, no quiero... Mira, hablar la verdad con firmeza y con amor no es una confrontación de tu parte. Ahora, la persona puede tomarlo así, ¿me comprende? Pero tú fallas en comunicar la realidad que no me falta el respeto porque yo no te falté a ti el respeto. Ahora, vamos a aclarar las cosas aquí. ¿Estás molesto? ¿Estás enojado? ¿Qué? Pero ¿cuál es el asunto? El núcleo del asunto aquí. Y lo que pasa es nunca llegamos a eso. No me gustó su gesto. No me gustó que levantó la mano. No, ¿cuál es el asunto aquí? Porque los sentimientos son reales. Son reales. Yo no niego eso. Pero no podemos tomar buenas decisiones en los sentimientos. O quizás la persona siente la presión de parte de otra persona y te viene a presionar a ti. Un momentito. O como le digo a los otros, ¿no? Y mi esposa y yo le hemos hablado por años también. Mira, su falta de planificar no es mi emergencia. ¿Ah? ¿Verdad? No es mi emergencia. Para mí no es una emergencia. Si tú faltaste a hacer tal cosa y luego me viene a presionar al último momento, ese es el problema tuyo, no el mío. Vamos a aclarar las cosas aquí. Y tú descubres que la persona está acostumbrada a hacer eso. Oh, un momentito. Yo te puedo ayudar en esta ocasión, pero la siguiente vez tú vienes otra vez. No, un momentito, aquí termina la cosa. No, así no es. Mire bien. Si sentimos una necesidad imperiosa de actuar espontáneamente, es mejor que tiremos de las riendas, ¿no? Dios está interesado en tener todo
todos los detalles en su debido lugar. El rey Saúl fue uno de los que perdió su trono. ¿Por qué? Porque actuó apresuradamente. Escogió por el Señor para ser rey de Israel. El profeta Samuel le instruyó que esperaba en Gilgal, ¿no? Ahora mira bien. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8 dice esto. Mira lo que pasó. Él no tiene la paciencia. O como decimos nosotros, muchas veces no conoce a una persona que mete la pata. Y siempre con buenas intenciones. Buenas intenciones. Y sale mal. Mira bien. Mira lo que pasó con este rey. Versículo 8, 1 Samuel capítulo 10 dice, descenderás delante de mí en Gilgal, y dice, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti, dice, y te muestre lo que debes hacer. Al 7º día, Samuel aún no había llegado. Con un ejército filisteo hostil presionándolo, Saúl, ¿vio las circunstancias? Saúl, él no pudo esperar. Ahí está el enemigo encima de nosotros, ¿no? Saúl decidió tomar el asunto en sus propias manos y preparó holocaustos para invocar al favor del Señor. Tan pronto como se completó la ofrenda, Samuel apareció. Saúl ofreció algunas, excusas poco convincentes, pero su imprudencia lo descalificó para un reinado largo y pacífico. Adelantándose a Dios es un terrible error y las consecuencias siempre son desagradables. Yo he visto muchos pastores, muchos líderes cometer este error. No esperar. Aunque, mira, no voy a malentender aquí. Tenía buena razón, más bien, tenía la justificación. Pero no esperaron. ¿Cuál es la diferencia? Grande. Si el Señor dijo, espere. Y tú dices, no. En otras ocasiones, espérate demasiado. Y no tomaste la decisión precisamente en el momento que lo tiene que tomar. El asunto aquí de tiempo es importante y es que en quién tú estás confiando. ¿Y qué fue lo que hizo? Mira lo que pasó. Ahora mira el otro lado de la moneda, Nehemías. Con el copero del rey persa Artajerjes, ¿no? Esperó pacientemente el tiempo de Dios con resultados gloriosos. Habiendo oído de los exiliados que habían estado viviendo en la Judá ocupada, que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, y un afligido Nehemías. Lo que él quería arreglar, él quería ir, pero él tuvo que aprender a esperar. Mira lo que pasa en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice el duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. En lugar de lanzarse a las acciones instantáneas, Nehemías esperó delante de Dios. De hecho, suplicó al Señor por un periodo de 4 meses, hasta que un día el rey mismo le preguntó a Nehemías, ¿no?, por qué su apariencia estaba abatida, ¿no? Ahora, ¿te imaginas esperando 4 meses? Y él esperó. Ahora, viene una persona y te dice, bueno, milagros, ¿por qué estás esperando tanto tiempo? Estoy esperando al Señor. Estás loca. Pero yo no camino en los zapatos de ella. Y Dios dice, espere. Ahora, ¿en qué parte que Dios te dice espere requiere que tú lo entiendas? El ser humano quiere entender todo, ¿no? Está como el niño, ¿no? Le dice tu nieto, no, espérele, ¿por qué? ¿No? Así está el niño, ¿no? Pero ¿por qué? Él quiere saber por qué. Y tú y yo tenemos atención. Yo tengo que entender por qué.
Muéstrame la Biblia de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, de Apocalipsis a Mateo, de Malaquías a Génesis, donde dice que tú tienes que entender. No es obedecer, no es fe. Ahora, ¿qué parte de obedecer y fe requiere su entendimiento? Ninguna. Ninguna, pero nosotros queremos saber por qué. ¿Por qué? Aquí está Nehemías, él está esperando. Mire bien. Y Nehemías explicó la situación al rey y a pocos días se fue a Jerusalén con la aprobación del rey y todo lo que él necesitaba, todos los materiales de construcción necesarios. Nehemías esperó hasta que Dios puso todos los detalles en su lugar y luego se movió. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Otras ocasiones tenemos que correr. Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno oye y identifica la voz de Dios. 9. Considere las consecuencias. Considere las consecuencias. ¿Cuánto de nosotros consideramos las consecuencias honestamente? ¿O no es así? ¿Cuántas veces consideramos lo que nosotros pensamos que son los beneficios? Y sabe que los beneficios es muy diferente a las consecuencias. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que los beneficios son mejor que las consecuencias y terminan siendo consecuencias? Satanás nos dice esto. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Tomemos la decisión. No nos preocupemos por las consecuencias. Dios, sin embargo, está interesado y preocupado por las ramificaciones de nuestras acciones. Al mirar hacia atrás en nuestras vidas, pregunta, ¿cuánto de nosotros, si hubiéramos, ahí está la condición, si hubiéramos considerado las consecuencias de una decisión, habríamos tomado la misma decisión? Seguro que a todos nos gustaría recuperar algunos, ¿no? Si Abraham hubiera sospechado las posibles ramificaciones de sus tratos con Agar, sin duda se habría resistido a las súplicas de Sara a tener un hijo con su sierva. Y no tuviéramos en la situación de la pregunta que hizo el hermano Tomás de la Palestina y Israel-Oridia. Es interesante que la pregunta que hizo el hermano al principio, aquí es donde comienza. Aquí es donde comienza. Pero no, escuchó la voz de su esposa. Imagínese el esposo, ella llegase y la esposa dice, ¿sabe qué? Mira, mi querido esposo, ¿puede ir con la vecina y acostarse con ella? Y ella se le queda mirando. ¿Cómo? ¿Cuántos hombres dicen, chévere, tengo permiso? Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Me comprende? Piénselo bien. Mira bien, seguro que todos nos gustaría recuperar algunos. Si Abraham hubiera hospedado, no hará. Mira bien, si David hubiera pensado en la severidad de la disciplina de Dios con él sobre el número de sus súbditos en Israel y Judá, habría escuchado el consejo de Joab, mucho menos perspicaz de cesar desde Sicil y todo el proyecto. Satanás nos insta, come, bebe y diviértenos, ¿no? No te preocupéis, esta noche es pura fiesta. Pero no añade, porque mañana vas a morir y vas a ser juzgado. Son las cosas pequeñitas, ¿no? Satanás no es el tipo de persona que nos recordaría las Escrituras. El Nuevo Testamento es claro al considerar las consecuencias de las decisiones. Por esa razón, el Nuevo Testamento nos habla a nosotros siempre de las cosas. El Nuevo Testamento es muy distinto al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros podemos ver desarrollado por pasajes y párrafos y capítulos largos.
la sutileza de un sinfín de cosas que están pasando. Pero en Nuevo Testamento escuchamos no, 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 sí, 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 no, no, sí, sí.